Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Me escuchan? Sí, señor profe. Bien, el tema de hoy es la Revolución Francesa. Lo primero que hay que decir es que se llama Revolución Francesa al periodo histórico que se desarrolló en Occidente principalmente en Francia durante 1789. Fue un enfrentamiento social, político y económico en contra del antiguo régimen. Cuando hablamos del antiguo régimen, estamos hablando de la monarquía absoluta. Esta revolución lo que buscaba ¿Contra de qué, profe? ¿Me lo puede repetir? del antiguo régimen y el antiguo régimen, cuando hablamos del antiguo régimen, estamos diciendo que se basaba en la monarquía absoluta. Esta revolución termina o buscaba terminar con derrocar el poder absoluto del rey e instaurar un gobierno nuevo fundamentado por la burguesía y las masas populares. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurando... Lo primero que el video nos dice es cómo estaba estructurado el antiguo régimen para la época de la Revolución Francesa. Si recordamos un poquito, clase de Edad Media, o la época de la Edad Media, la pirámide social estaba estructurada primero por un monarca absoluto. Después, debajo del monarca o del rey estaba el alto clero y la nobleza, ¿cierto? La nobleza, primero la nobleza de la corte y después venían los nobles, que eran representados por los señores feudales. Después, en la pirámide social encontramos la burguesía y finalmente encontramos las clases populares, que son los artesanos y los campesinos. Y de últimas encontramos ¿a quiénes? A los esclavos, ¿cierto? Que eran los menos favorecidos en esta pirámide social. Allí se busca entonces derrocar este antiguo régimen. Continuemos con el video. por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Entonces, los detonantes de la Revolución Francesa, como nos dice el video, fueron primero las ideas ilustradas, de la ilustración que estuvimos viendo, considerando en las clases anteriores. Representantes como Voltaire, Rousseau y Montesquieu
emergieron un nuevo pensamiento en Europa y en Francia principalmente para la época del siglo XVIII, ¿cierto? Ellos decían que debía favorecerse a tres aspectos principales que quiero que ustedes registren. Primero, la libertad de los seres humanos. Todas las personas son libres e iguales ante la ley. Dos, la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, solamente por el concepto de que ya vimos anteriormente de habemus corpus, es decir, por ser simplemente un ser humano, de tener un cuerpo, ya tenemos igualdad. Y el último, el de la fraternidad, en que no pueden haber unos al poder y otros que no, que sometan a las otras personas. Debe haber una fraternidad entre las personas. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. En los aportes de esos grandes pensadores ilustrados, podemos ver que se dio algo importante que fue la enciclopedia, ¿cierto? La enciclopedia fue un documento que se desarrolló por estos hombres ilustrados, patrocinados principalmente por los meneses, es decir, por los burgueses, que se reunían en las casas o en salones para debatir cuestiones como política, como conocimiento, como economía, como decisiones sociales que se tenían que tomar en Francia para esta época. Ellos sacaron este texto de enciclopedia que reunía la mayor cantidad de pensamiento y que se debía poner en circulación a las personas que no tenían acceso al conocimiento. Pero un motivo de la enciclopedia principal era derrocar ese poder monárquico que tenía el rey y acceder a que los reyes, y acceder a que las personas, a que el pueblo popular fuera el que tuviera el control de las decisiones políticas que se tomaban. Si quieren, vamos a devolver un poquito el video para ver nuevamente lo que nos dice allí la revolución ilustrada y esa enciclopedia. Un poquitico nomás. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin. Entonces, esta iniciativa de Diderot y de d'Alembert reunió el conocimiento en la enciclopedia, porque el lema para ellos era, regístrelo ahí, una sociedad culta, educada, que piensa por sí misma, es la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Como les decía, porque a un gobierno no le favorece que sus habitantes ejerzan pensamiento. Ellos prefieren un pueblo atrasado en el pensamiento, un pueblo sin educación. Pero ellos, Diderot y d'Alembert, tenían claro que era mejor un pueblo educado, un pueblo culto, que pensara por sí mismo, que se cuestionara, que desarrollara conocimiento. Y si estamos en la plena época de la Ilustración, pues el conocimiento va a surgir y va a emerger. Principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de junio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El
Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre. Bien, detengámonos aquí un momento. Entonces gobernaba para esta época Luis XVI y junto a él gobernaba su esposa María Antonieta. Pero Francia para esta época estaba pasando por momentos precarios, es decir, estaban en quiebra económica. La economía estaba en quiebra. Esto debido a que hay guerras presentándose en Europa, de las cuales Francia está también siendo parte. Ellos gastaban mucho dinero apoyando la guerra, habían gastos militares en apoyo a la guerra. Pero por otra parte, habían hambrunas debido a las malas cosechas que se están dando en Francia. Entonces tenemos una economía decayente, gastos militares para apoyar las guerras y los conflictos que se están dando en Francia y en Europa en general, debido a las invasiones que se están dando en otras zonas del mundo, como Asia y África, y el poder que querían tener otros países europeos, como por ejemplo Inglaterra e Italia. Entonces hay un conflicto armado en Europa por el poder político y por el poder económico. Tenemos otra, malas cosechas y hambruna, y todo esto en conjunto va a desencadenar una crisis social. Continuemos con el video. Y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la Ahí, revolución. porfa. Pero antes... Entonces, aquí tenemos un panorama general de lo que hemos visto, ¿cierto? Mientras tanto, Luis XVI y la alta nobleza, ellos sí vivían como si nada, es decir, ellos seguían con los lujos que acostumbraban a tener en la nobleza. Vestían bien, ellos en sus salones reales, comían de forma adecuada, mientras que el pueblo estaba pasando por una crisis de hambre. Esta situación que se está viviendo va a llevar al descontento social. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, por una parte están los pensadores ilustrados que les están diciendo al pueblo, bueno, nosotros tenemos unos derechos, tenemos que utilizar la razón y todos somos iguales. Y la gente pasando hambre, pues obviamente las personas van a empezar a revolucionarse y a mostrar su descontento frente al gobierno de Luis XVI y de María Antonieta, ¿cierto? Entonces, sigamos con el video. Compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia, no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el 10, es decir, la décima parte del producto de sus cosechas. Solo la iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera a sus actividades. Bien, entonces, ¿cómo estaba, para que usted registre en su cuaderno, la división política y social en Francia en ese momento?
El Francia, primer estado estaba conformado por la iglesia. muy bien. Tenemos 3 estados, ¿cierto? Y los vamos a denominar así, los 3 estados. El primer estado es la iglesia, ¿cierto? La iglesia. La iglesia tenía unas características importantes. El clero o la iglesia no pagaban impuestos, pero también poseía grandes riquezas. ¿Por qué poseían grandes riquezas? Muy bien, por el diezmo, ¿cierto? Porque recibían el diezmo que pagaban los campesinos y los burgueses del tercer estado. El segundo estado estaba compuesto ¿por quién? La nobleza. Por La los nobleza. nobles. Bien, los nobles. Entonces vamos a definir quiénes eran los nobles Los para que dueños usted de lo las registre. tierras. Los dueños de las tierras, ¿no? Bien, entonces voy a definirlos para que registre usted quiénes eran esos nobles. Los nobles era el grupo compuesto por príncipes, duques y otros con títulos de nobleza. Ellos no pagaban impuestos. Además de no pagar impuestos, eran dueños de la mayor parte de las tierras y finalmente ocupaban los cargos de administración de la economía, también administraban el ejército, pero además de eso, el rey y los nobles eran los que tomaban las decisiones en el territorio, eran los que decían qué tenían que hacer los demás. Las decisiones políticas eran ellos los que las tomaban. Estas dos estados formaban ¿cuánto porcentaje? El 3. El 3. Imagínense en esa desigualdad social en la que vivían. Nada más el 3% de la sociedad eran los ricos, digámoslo. Eran los ricos de la época, nada más el 3% de la sociedad. Y mientras tanto había un tercer estado. El tercer estado estaba conformado por la burguesía. Además de eso, lo conformaban los campesinos y los artesanos. Ellos eran aproximadamente el 97% de la población del reino. Es decir, pobres habían muchos en esa época. Pero además de que la mayoría eran los pobres, estas personas sí tenían que pagar impuestos al rey. Y además de pagar los impuestos, tenían que estar sometidos a las decisiones que tomaran los nobles. Y por si no fuera poco, ellos eran los encargados de pagarles los diezmos a la iglesia y trabajar para ellos. Es decir, trabajaban completamente, pero de las riquezas y de las ganancias, ellos no podían disfrutar. ¿Les parece que era algo justo la sociedad que se estaba viviendo en la época? No, nada justo. Para nada, ¿no es cierto? Entonces ya podemos entender un poquito como la situación que está viviendo Francia para poder llegar a comprender cuáles eran los procesos de la revolución que se llevaron. Continuemos con el video. Y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. La precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: pues que
pasteles. Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Entonces, lo que quiere decir aquí es, cuando la gente se ve ya cansada de la situación que está viviendo Francia, lo primero es que van a hacer una revuelta. ¿Para dónde se van a ir? Para Para París. París. Para París, pero más específicamente para un lugar que se llamaba Versalles. Versalles. La Catedral de Versalles es el símbolo de decisión política, era donde se tomaban las decisiones políticas, pero además donde también estaba viviendo el rey, junto con su esposa María Antonieta. Ellos van a darles razones para que cambie la situación, pero la respuesta de esta reina muy arrogante es pues que coman pasteles, ya que la economía francesa y digamos la gastronomía, lo que ellos producían, ustedes saben que en Francia se da uno de los mejores pasteles y bizcochos del mundo. O sea, eso sí hay muy por montón, pero la gente no quería, estaba cansada de este tipo de gastronomía. La reina muy arrogantemente no los escucha, sino que responde de forma grosera a las demandas del pueblo. Continuemos con la grabación. Trascendió y resultó bastante provocador para rotar y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes, una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados, la mitad representaban los dos del tercer estado que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el... Bien, para continuar con la explicación, el rey en 1788 declara al Estado francés en bancarrota y va a hacer una reunión en Versalles. Allí en Versalles se le permite ingresar representantes del clero, se permite ingresar representantes de la nobleza, pero también se permite ingresar representantes de la burguesía y de la clase menos favorecida, es decir, del tercer estado. Los de los primeros dos estados querían votos por estamento, es decir, que el clero y la nobleza fueran los que tomaran las decisiones políticas que se iban a declarar allí para traer la solución a esta crisis que está viviendo Francia. Por otra parte, el tercer estado dice, no, eso es injusto, lo que nosotros queremos es que cada representante de los que estamos en esta reunión tenga una votación. En total se reunieron 1.200 diputados, los cuales no llegaron a ningún acuerdo. que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. Dos nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Ahí, al no ser escuchados los burgueses y los campesinos, lo que ellos quieren es hacer una nueva reunión y llaman a que se les unan nobles y también representantes del clero. ¿Cuántos nobles se les unen? 149. Ah, no, ¿nobles? Sí, nobles. Creo que eran 3, 2. 2 nobles. Y del clero se les unen 149 personas para apoyar su causa y que pudiera darse el voto a favor de los burgueses, es decir, para que ellos pudieran tener participación política. El rey considera esto como una traición por parte de los nobles y por parte del clero, lo cual hace que sea cerrada la sala donde se están reuniendo las personas, entran como en un conflicto social ahí, sacan a las personas de la nobleza que apoyaron a los burgueses, sacan a los nobles,
que apoyaron a los burgueses y por lo tanto también sacan a los burgueses. Ellos van a hacer una nueva reunión. Y continuemos con el video para observar dónde se van a reunir. En una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. Listo, hasta ahí. Bien, ¿qué nos sigue diciendo la historia francesa? Pues que las personas que fueron rechazadas por el rey se van a reunir en un nuevo lugar, ¿no es cierto? Y se van a reunir en la sala de juegos de pelotas de Versalles. Haga cuenta que es como un polideportivo. Se reúnen en el polideportivo donde se dedicaban a jugar los nobles, pero ellos van a comprometerse allí a reunirse y sacar una nueva reunión. Es un compromiso presentado por parte del tercer estado y de los que se unieron a él. Esto ocurrió, quiero que anote la fecha,